Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, Ezekiel's name means he whom God strengthens. el nombre Ezequiel significa aquel a quien el Señor fortalece. It also means he whom God hardens. También significa aquel a quien el Señor endurece. Some situations we have to be firm, En algunas situaciones debemos ser firmes, especially when you're dealing with people that are rebellious en especial cuando se trata con personas rebeldes and are stubborn. y necias. And that's where the lying part comes in, the lion. Y ahí es donde entra la figura del león. The Bible says that he strengthens us. La Biblia nos dice que Él nos fortalece. You'll find there in Ezekiel chapter 3, 8, and 9, he actually calls Ezekiel's face and forehead to be like adamant or diamond. Lo vemos en Ezequiel capítulo 3 versos 8 y 9, que Él hace que Ezequiel desarrolle un rostro como de diamante, un rostro de pedernal. Brothers and sisters, pastors and workers, Hermanos, hermanas, pastores y trabajadores, don't kid yourself. no se molesten. I have sat where you sat and still do. I've sat where you sat. Yo me senté donde usted está I've taken sentado. notes just like you. He tomado notas tal como usted. Sometimes I will not give the exact verse, A veces no tenía el verso exacto, but Jesus, when he's rebuking the devil, did not quote the book of Deuteronomy, the reference one time, only the message. pero el Señor Jesucristo, It is written. el Señor Jesucristo a veces no daba la cita exacta en el libro de Deuteronomio, sino solo decía el pasaje sin mencionar el verso. It is written. Está We escrito. have to be very merciful to our interpreter. Tiene que ser muy misericordioso con nuestro He intérprete. has to get the concept of what we're saying. Tiene que obtener el concepto de lo que He has estamos no idea diciendo. what I'm going to say. No tiene idea de qué es lo que yo voy a decir. Most of the time, neither do I. La mayor parte del tiempo yo tampoco. I'm endeavoring to get in the flow and follow the Lord. Estoy tratando de entrar en un fluir y seguir al Señor. I have an idea. Tenía una idea, He has none. pero él tiene He's got to interpret it pero él no la tiene y and tiene then que try to hear the interpretarla. scripture reference Y tiene que hacer esto mientras recuerda la cita and bíblica then try to get the verse. y luego dar el verso. So I'll try to get you the chapter. Así que voy a tratar de darles el If you capítulo take the thought down, y si usted anota el you pensamiento, can go to a concordance or eSword and easily find those verses. puede ir a una concordancia o al eSword y ahí encontrar For fácilmente. instance, I said last night, there's a verse of scripture in Jeremiah that says they have a revolting heart. Anoche veíamos que en Jeremías había un pasaje que decía que tenían un corazón rebelde. It's actually Jeremiah chapter 5, verse 23. Esto está en Jeremías 5, verso 23. But I did not remember it at the time of sharing it. Pero no lo recordé cuando lo estaba compartiendo. The Lord does this to me often. El Señor hace esto conmigo muy a menudo. He'll give me a word. Me da una palabra. I'm coming home from a long day's work. Vengo a casa después de un día de We have trabajo. a prayer meeting on a Friday night. Tenemos una reunión el viernes en la We noche. share the word before we pray. Compartimos la palabra antes de orar. And often in seeking the Lord, He'll give me one word. Y a menudo, mientras buscamos a Dios, Él me da una palabra. Then I'll go to the concordance in the Bible and begin to study that word. Y luego voy a la concordancia en la Biblia para estudiar esta palabra. If you had ears to hear last night, the word was the vision. Si ustedes tuvieron oídos para oír la última noche, la palabra fue visión. Tonight we're going to talk about the different ways to minister to very hard-hearted people. Hoy vamos a ver las distintas maneras para ministrar a un pueblo muy endurecido. Ezekiel's going to help us with that. Y Ezequiel nos va a ayudar con esto. You can't just use one technique. Uno no puede usar solo una técnica. If they're a lion and bold and you be a lion, you're just going to clash all the time. Si ellos son como leones y usted también se comporta como leones, pueda que haya un choque. So may the Lord give us a vision tonight. Así que esperemos que el Señor nos dé una visión esta A vision noche. of Him, Una visión de Él, which is most important. lo cual es lo más In fact, importante. Ephesians chapter 4, 15 and 16. De hecho, Efesios 4, 15, 16. Last night I said it was in Colossians, the head. It is true, but this verse is what we need to see. Anoche yo dije que esto estaba en Colosenses hablando de la cabeza, pero este es el verso que necesitamos ver. In chapter 4, verse 15, it says, speaking the truth in love, we come to the head. Hablando en Efesios 4, verso 15. Hablando de la verdad, miramos a la cabeza. And from all the head, the body is fitly joined together. Y de esta cabeza todo el cuerpo es juntado. If there's any hope for unity in the body of Christ, Si hay cualquier esperanza para la unidad en el cuerpo de it will Cristo, determine whether we have a true vision of Jesus Christ and we're beholding the head. va a ser determinado si tenemos una verdadera visión de Jesucristo y estamos viendo a la cabeza. Some may like hymns and you're singing, some may like spiritual songs.
We have differences. Algunos les gustan los cánticos, las alabanzas, otros prefieren otro tipo de cantos. Hay diferencias. I really appreciated the way the worship was being led here tonight by Estuardo. Y yo aprecio mucho la alabanza que tuvimos hoy con Estuardo. Last night by our brother. Anoche fue mi hermano. Brothers and sisters, Hermanos y we come hermanas, to join to the head, venimos para ser unidos a la cabeza. and then he will help us with the rest of the differences. Y esto nos va a ayudar con el resto de diferencias. So a vision is what we see. Visión es lo que vemos. We see something. Vemos algo. Ezekiel 1:1, the visions of God that Ezekiel did see. Ezequiel 1:1, las visiones de Ezequiel, las que él vio. It's more than that though, it's an understanding. Y es más que una visión, un entendimiento. Daniel chapter 8, 9, and 10 had understanding with the visions. Daniel capítulos 8, 9 y 10 vemos que tenía entendimiento en las visiones. It's what one feels, it's a burden, a weight, a es lo- substance. Es lo que uno siente, es una carga, una sustancia, algo que se siente. Habakkuk chapter 1:1 Habacuc capítulo 1 verso 1 and Isaiah 13:1. y Isaías capítulo 13 verso So you 1. feel it, it has some substance to it. Así que uno It lo moves siente, tiene sustancia, lo mueve. You know, there are businesses that use this. Hay negocios que usan esto, Like Nike, just do it. como la marca Nike, que dice solo hazlo. It's a slogan, it's something that captures somebody's attention. You can feel it. Es un eslogan que captura la atención de alguien y se puede sentir, But it has a message to it. pero tiene un mensaje. Tell the vision to no one, Jesus said in Matthew 17, No le digas la visión a nadie, nos dice en Mateo, until the resurrection. hasta la resurrección. There's a message in it. Hay un mensaje allí. Habakkuk chapter 2 verse 2 is clear about a message and a vision. Habacuc capítulo 2 y verso 2 es claro sobre la In visión. industry they will say things like this, if you can't write it down, you really don't understand it. En la industria dicen cosas como, si tú no puedes escribirlo, no lo entiendes. It's amazing, God knew that before people did. He said write the vision. Y es Amen. increíble cómo Dios dijo esto antes que a la gente se le ocurriera, porque Él dijo, escribe la visión. It's what you know, it gives you direction. Es lo que uno sabe, lo que le da dirección. But that's not the only thing, Pero no es lo único, because we can just be caught up in the Lord porque podemos estar atrapados en and el not be Señor practical. y no ser prácticos. The Lord went up in Mount Transfiguration, El Señor subió al monte de la but he transfiguración, came down pero bajó and he ministered to the Father's son who was a lunatic, y ministró al Padre y al Hijo que estaba lunático. which is a low ministry. ¿Cuál es el People ministerio? don't really want to work with people that are demon possessed. Hay personas que no quieren trabajar con aquellos que están poseídos por demonios, Not Jesus. pero Jesús no. The Lord was high in the mountain of transfiguration and came right off of that mountain, went into the valley and delivered a man's boy from a lunatic spirit. El Señor estaba alto en el monte de la transfiguración, pero de inmediato descendió para liberar a este muchacho que era lunático. It gives us direction where we're to go. Nos da dirección de hacia dónde And he's vamos. telling Ezekiel in chapter 2, chapter 3, Y nos dice en Ezequiel capítulos 2 y 3, I could have sent you to the Spanish people. pudiera haberte enviado a los españoles. I'm adding that in there to people of a different tongue, Estoy diciendo esto como personas de otra lengua and they would have heard you. y te hubieran But escuchado. I'm sending you Pero te estoy to enviando the house of Israel, a la casa de a Israel, very rebellious and stubborn house. una casa muy necia y rebelde. So we have to be mindful Así que debemos ser that if you're going to conscientes be sent to a people, que si vamos a ser enviados a un and pueblo God gives you insights as to their need and their weaknesses, y Dios te da una imagen de sus necesidades y sus we have debilidades, to believe God for the overcoming grace of God that calls us not to have those same weaknesses. debemos confiar en la poderosa gracia de Dios para no caer en esas mismas debilidades. Did not Paul say, after I minister to others, I bring my body into subjection lest I too would have a problem? Pablo nos dice que cuando él ministraba a otros, él traía su cuerpo a sujeción para no caer él en las mismas cosas. So he tells us in Ezekiel chapter 2, he says, don't be rebellious like that rebellious house. Así que nos dice en Ezequiel capítulo 2 que no debes ser rebelde como esa casa rebelde. Remember, Jeremiah is prophesying to the same people that are over here for Ezekiel to prophesy to. Recuerden- They just shifted location. Recuerden que Jeremías le profetizó al mismo pueblo que ahora Ezequiel está profetizando, solo en otra localidad. The Bible tells us and I'm going to go over this, very important, stubbornness and rebellion is very critical in our generation. Quiero hacer énfasis en esto, que la rebelión y la necedad son muy críticas en nuestra It's generación. impossible to teach Ezekiel without some heavy things. It's impossible.
imposible enseñar Ezequiel sin mencionar algunas cosas fuertes. So we'll try to just get right to it tonight. Así que vamos a tratar de ir al punto esta I tell noche. you, these two areas Estas dos áreas are very critical in a Christian's life. son críticas en la vida del We cristiano. already mentioned in the book of Deuteronomy, in the book of Joshua, there were two kings taken out on the other side of the river Jordan, and there were Sihon and Og. Ya vimos en el libro de Deuteronomio y en el libro de Josué, hubieron dos reyes que fueron derrotados. And that represents stubbornness and rebellion by the way they reacted to the children of Israel. Al otro lado del río, y estos dos representan la necedad y la rebelión. It's a battle you will have to fight many times in your life. Esta es una batalla que debe pelearse muchas veces en la vida. In my personal conviction, Y en mi convicción the personal, greatest lesson a parent can teach a child la más grande lección que un padre le puede dar a su hijo is obedience. es la obediencia. Is obedience. La obediencia. Because the willing and obedient shall eat the good of the land. Porque el obediente será el que se sacie con el bien de la If a tierra. parent teaches a child to be obedient, Si un padre le enseña a su hijo a ser obediente, then I tell you, as they get old, conforme they crece, will not depart from that level. They will transfer it into Christ. no van a ser llevados fuera de esto. It is important for young believers to be taught to be obedient in the house of the Lord. Es importante que los jóvenes aprendan a ser obedientes en la casa de Dios. I was a place and the person was passing around tea and coffee Yo on a break, estaba en un lugar donde una persona estaba pasando un poco de café and the leader said, y el líder dijo, "Take a look at that man." mira a ese And hombre. everybody looked, Todos lo and vieron. they said he's from Europe. Y le dijo, él es de Europa. He has 2 PhD degrees. Tiene 2 grados de doctorado. But here, PhD degrees serve coffee. Pero aquí un grado de doctorado te sirve para servir el café. Wow. Wow. Oh, somebody shout amen. Alguien diga amén. The problem of Judah and Jerusalem were they were disobedient. El problema de Judá y de Jerusalén era la desobediencia. Jeremiah chapter 5 verse 3, Jeremiah chapter 5 verse 23. Jeremías capítulo 5 verso 3 y verso 23. Verses in there tell us that rebellion is like a revolting thing. Se nos dice que la rebelión es como algo que revuelve And stubbornness is a refusal. y la necedad es el You rechazo. refuse the word of the Lord. Rechazo a la palabra de You know what Dios. the Bible says in Hebrews chapter 3? ¿Saben lo que dice en Hebreos It capítulo says, be 3? on guard for hardness of heart. Guardad de la dureza del Through corazón, unbelief de la or incredulidad through the deceitfulness of sin. o del engaño del pecado. I mean, the writer of the book of Hebrews Queriendo decir que el is autor del libro de really Hebreos working this scripture. realmente está en las Harden not your escrituras heart if you hear the Lord's voice. enfatizando a no endurecer el corazón. Brothers and sisters, this is the battle that Jeremiah or Ezekiel had to work with. Hermanos y hermanas, esta es la batalla de Ezequiel. He's going to have to really lean on the Lord now to figure out how he's supposed to deliver messages to people that will revolt in the message and rebel in the message. Debe confiar en Dios para poder enviar un mensaje el cual va a ser rechazado y va a ser rechazado por un pueblo necio. And in Ezekiel chapter 33, around verse 32, Y en Ezequiel capítulo 33, 31 and 32, en los versos 31 y they won't just 32, be hardened rebellers necessarily. They'll smile, they'll love with their words, but in their heart they won't do anything they're told. no tendrán quizás una apariencia de rebelión porque van a tener sonrisas y todo pareciera estar bien, pero su corazón va a rechazar el mensaje. Ezekiel was called. Ezequiel fue God llamado. kept lifting him up in vision. Dios lo elevó en visión. Number one thing that helped him to minister to rebellious people Número 1, lo que lo ayudó a administrar a un pueblo was rebelde not to look by the seeing of his eye, fue no ver con la vista de sus but ojos, to see by the visions of God. sino ver a través de la visión de And Dios. that is helpful. Y esto ayuda. Because we can grind down in the ministry. An ox would just be grinding, point A, point B, very goal task oriented. Porque podemos ser como un buey que solo va de un lugar a otro, viendo hacia el suelo. When you're working with people with great needs, Cuando se está trabajando con personas we necesitadas, need vision from God. necesitamos visión de The Dios. vision is not only long term, that Christ is the vision, which is most important. Y la visión no es solo a largo plazo, como por ejemplo que Cristo es la visión, y esto es cierto, God gives us insights and understanding short term as to what to do. pero Dios también nos da visiones de corto plazo para saber qué hacer. And we're going to find this tonight. Y esto lo vamos a ver esta The noche. trouble in ministry, sometimes we get caught in a rut and we just keep going the same way, doing it the same way all the time. A veces el problema en el ministerio es que nos
entrampamos y seguimos haciendo lo mismo una y otra vez y nos That's why habituamos a we need eso. the face of an eagle and lift us up and give us insight, vision, and words from heaven. Por eso también necesitamos el rostro de un águila para tener visión de la palabra de Dios y una visión celestial. Ezekiel chapter 1 verse 3 was not only vision Ezekiel saw, it said the word of the Lord came expressly to Ezekiel. En Ezequiel 1 verso 13 nos dice que no solo la visión le llegó a Ezequiel, sino también una palabra le fue dada. Remember Paul writing in the book of Timothy, he said, the Spirit of the Lord speaketh expressly in this day that some shall depart from the faith. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo diciéndole, la palabra de Dios expresamente ha dicho que algunos se apartarán de They'll la fe. revolt from the faith. Ellos van a apartarse, rebelarse de la We have fe. to know how to minister to such people. Y debemos saber cómo ministrar a tales I'm telling you, personas. today it may say, well, it's a nice thing if some people could have vision. Hoy usted puede decir, qué bueno que algunos puedan tener visión. It's nice we're here in a fellowship with believers of different churches. Qué bueno poder tener comunión con creyentes de diversas But I'm iglesias. sure you, like I, have to walk sometimes alone. Pero estoy seguro que tanto usted como yo a veces In a caminamos situation with very solos. few Christians. Y una situación donde hay pocos cristianos. Sometimes not pleasant situations. Quizás situaciones no I placenteras. need, however, God would communicate it. Yo me imagino cómo se puede A comunicar quickened Dios. word. Avivar una Psalms palabra. 119, quicken me according to your word. Salmo- Make it alive. Salmo 119, aviva tu palabra en mi corazón. He could give me a vision, an impartation of a truth. I see it in the Spirit. Él me puede dar una impartición, una visión de la verdad. Or a word, one word. O una palabra, solo una palabra. After all, the gifts of the Spirit are like this: a word of faith, a word of knowledge, a word of wisdom. Porque después de todo, los dones del Espíritu son así. Una palabra de fe, una palabra de conocimiento, una palabra de It's sabiduría. even a word of grace as you check out the Scriptures. Uno puede chequear las escrituras con una palabra que pueda ser gracia. So tonight we want to be open. Así que esta noche debemos ser That God abiertos can move us like Ezekiel in different ways. para que el Señor nos mueva al igual que Ezequiel en distintas formas. Especially when He reveals to you the type of people in their hearts, what you're up against. En especial cuando le revela a usted lo que hay en el corazón de las personas. The most important thing is to eat the Word, all of the Word. Get a full understanding of the Word of God. Y lo más importante es leer comer toda la palabra, obtener toda la visión, todo el mensaje. Now I'm going to say something here shortly. It's going to be just not settling to some. Not settling, not comforting. Ahora voy a decir algo aquí que dentro de poco no va a ser tan cómodo, But I'm going to drive idolatry right down into what is in the modern church. pero voy a llevar a la idolatría a lo que es actualmente dentro de la I iglesia. trust that you will work with me. Yo confío que usted va a trabajar Because conmigo, idolatry will harden your heart Por- against God. porque la idolatría endurece el corazón en contra de Dios. But first we look at this. Primero veamos esto. When we get a vision from God, Cuando or a tenemos- word from God, Cuando obtenemos una visión o una palabra de we Dios, must be aware debemos of ser Ezekiel cautos. chapter 3, verse 3 and 4, and Revelation chapter 10, verse 3 and 4. En Ezequiel 3 versos 3 y 4 y Apocalipsis 10 verso 3. Sometimes when we eat the word of God, it is sweet as honey. A veces cuando comemos la palabra de Dios es dulce como If la you've been miel. going through a very difficult place and somebody shares a message on treasures in darkness from Isaiah 45, it is like sweet as honey if you've been going through that. Cuando usted está pasando situaciones oscuras, difíciles, y alguien le comparte la palabra, por ejemplo, de Isaías 45, donde nos habla de los tesoros, los tesoros de la oscuridad, esto puede ser muy dulce But en there's su times when we corazón. hear a word and it sounds really sweet, but when it works out in our experience, it makes our stomach very bitter. Pero cuando esta palabra es digerida hasta nuestro estómago y es experimentada, puede ser muy amarga. Oh, I'm called to be a prophet, Ezekiel could have said. Ezequiel pudo haber dicho, fui llamado a ser Hallelujah, I can profeta. have visions from God. Aleluya, voy a tener visiones de Dios. Here, eat this roll. Come este libro. Lamentation, mourning, woe. Lamentaciones y ayes. Ah, This is bitter. esto es amargo. Yes, it is. Sí, lo es. It is. Lo es. But I'll tell you a thing. Pero te digo algo. As it works out in your experience, Conf- down in your belly where he said to eat it, that means eat it all the way through. Let it go all the way part of your body. Conforme te lo comes y desciende a tu estómago y se va hacia todo tu cuerpo. When you share that word Cuando compartas esta to palabra somebody who's in great need, a alguien en gran necesidad, it will become sweet as honey again. se volverá dulce como la miel Sweet, nuevamente. bitter,
sweet again. Dulce, amargo y dulce otra vez. I've seen that happen. Yo lo he visto suceder. You go through a situation and say, this was very painful. Uno atraviesa una situación y dice, esto fue But muy God doloroso. gives you understanding and revelation out of that. Pero luego Dios da entendimiento y revelación. Then you're able to share to somebody that's really hurting, really comforting words. Entonces es posible compartir con otro palabras de mucho The consuelo. man of God I studied under would say it like this. You can write it down if you like or just listen to it. Un But I'll hombre- say it like this. Un hombre de Dios bajo el cual yo estudié decía algo que si quieren pueden escribirlo o si quieren no pueden. Like light breaking into your life, Psalms 119, the entrance of light gives you understanding. Como dice en el Salmo 119, la entrada de la luz en tu corazón de entendimiento. A vision will break into your life. Así también una visión va a entrar en tu vida, A vision will break your life. va a quebrar tu vida And then a vision will break forth from your life. y después va a salir de tu vida. The first time you hear about intercession is a really sweet thing. La primera vez que uno escucha sobre la intercesión es algo muy When you dulce. go through the real experience of laying on your side for 390 days, bearing the iniquity of Israel, it's not so sweet anymore. Pero cuando uno experimenta tener que acostarse de un lado 390 días llevando la iniquidad de Jerusalén, ya no es tan cómodo. When you see people set free Pero cuando ven al pueblo ser out of libre, obedience to God, después de obedecer a it Dios, becomes sweet again. vuelve a ser The dulce. cross was very bitter, La cruz fue muy amarga, but I tell you, pero yo les digo, when Jesus Christ raised from the dead, it became very sweet. cuando Jesucristo se levantó de los muertos fue muy They dulce. came out of the wilderness and they came to Mara. Salieron del desierto The al waters were very bitter, a Mara, donde las aguas eran muy but amargas, the Lord showed Moses a tree. pero el Señor le mostró a When the tree was Moisés thrown into the water became sweet again. un árbol que al ser echado en las aguas se tornaron If dulces. you pass through bitter experiences, Si usted está pasando por experiencias I amargas, tell you, a vision from God yo les digo que una visión de can help Dios you come out of that bitterness into sweetness again. le puede ayudar a salir de esa amargura It'll a break into your dulzura. life. It'll break your life. It'll break forth from your life. Esto va a quebrantar su vida, pero también va a salir de usted luz. So Ezekiel's going to have to experience this. Así que Ezequiel debe experimentar esto. And literally, it goes in the heat of his spirit in Ezekiel chapter 3, verse 14. Y literalmente en Ezequiel capítulo 3:14, él va en el ardor del espíritu. There are some things God will ask you to do that's very pleasant, and you can't wait to do them. Hay cosas que Dios te va a pedir hacer que son muy placenteras y te vas a morir de ganas por But there's hacerlas. some things we need to do Pero hay otras que that debemos only hacer, the strong hand of God upon our life will enable us to do it. que solo la poderosa mano de Dios sobre nosotros nos permitirá hacerlo. But there is such a thing, Pero hay algo and it's written in the book of Ezekiel. escrito en el libro de The Ezequiel. hand of the Lord was upon me. La mano de Dios estaba sobre mí. You remember when the righteous king and that was Jehoshaphat, and the unrighteous king that was Ahab came before Elijah, ¿Recuerdan cuando el rey Elisha? ¿Recuerdan cuando el rey impío el rey justo Josafat y el rey impío Acab llegaron a consultar con Eliseo? Elisha looked at the wicked king and said, I wouldn't even talk to you. Eliseo vio al rey malvado y le dijo, ni Because he siquiera knew hablaré how much contigo, wickedness he'd done. porque sabía cuánta maldad había He and hecho. his wicked wife. Él y su esposa malvada. But he said, because of Jehoshaphat, Pero dice, por causa de Josafat, I will seek the Lord. voy a buscar a Dios. Bring the instruments. Traigan los The instruments instrumentos. began to play. Empezaron a tocar And los the hand of the instrumentos. Lord came on Elisha. Y la mano de Dios llegó And sobre he Eliseo. had vision of what to do in this situation. Y obtuvo la visión de qué hacer en esta situación. A servant of God Un siervo de Dios, called in the prophetic ministry. llamado al ministerio It can also profético. be applied to other ministry. Esto también se puede aplicar a otros Comes ministerios. under the sovereignty of God. Debe caer bajo la soberanía de Everything Dios. that touches his or her life is through the divine providence of God, through the hand of the Lord. Y todo lo que toca su vida es a través de la providencia de Dios, por la mano de Dios. And the Bible says, Y la Biblia dice, you can do wrong to them, puedes hacerles mal, but touch not my anointed and do my prophets no harm. pero no toques a mi ungido ni a mis Because profetas, the hand of the Lord is upon them. porque la mano de Dios está sobre ellos. Oh, somebody praise God. Alguien alabe al It's the Señor, divine providence of God. He will bring to you unusual provision. porque la provisión de Dios va a traerte cosas inusuales. I know a man that went by faith to Russia. Conozco un hombre que por la fe él fue a Rusia And his associate said, do you have any money? y su socio le dijo, no tienes nada de This is a dinero. very well tried servant. Y esto es un siervo probado. No.
No. We said, well, thank God I got a little money. I'll try to help as much as I can. Alguien podría decir, bueno, tengo poco dinero, voy a tratar de ayudarte. Don't worry. No te preocupes, God will supply. Dios me va a proveer. All strangers. Todos los extraños, Goes to the men's restroom, los que estaban en el baño, comes back out. regresa a él, First time there la primera vez que estaba ahí, with a whole wad of money. con un puñado de dinero. Because a man was told to go give this servant of God the money that he needs. Porque alguien le dijo a este hombre que le fuera That's a dar a este true siervo el story. dinero que necesitaba. Oh, somebody praise God. Y esto es algo verdadero. Alguien The dele divine gloria a hand of Dios. God rests on the servants of the Lord. La mano poderosa de Dios estaba And that sobre can el siervo stir de you in the Dios. book of Ezekiel. I want the hand of the Lord upon me. Y esto puede animarlo a querer tener la mano de Dios, como en Ezequiel. Ezra chapter 7 and chapter 8, specifically in chapter 8. Esdras capítulo 7 y 8, en especial el capítulo 8. Ezra said the good hand of the Lord was upon those that seek him. Decía, la buena mano de Dios está sobre los que le buscan. Prophets are given to minister to us. Se nos da el ministerio We may not be a prophet, y quizás no seamos un but profeta, prophets are given to help us. pero los profetas nos son dados And para it's not ayudarnos. limited to them. Y no está limitado If a we ellos. seek the Lord, the good hand of God will rest upon us. Si buscamos a Dios, la buena mano de Dios va a estar sobre I don't know nosotros. about you, but that's good news. Hallelujah. Yo no sé de ustedes, pero estas son buenas noticias. The ministry is hard enough. We need some help. El Amen. ministerio ya es suficientemente difícil y necesitamos ayuda. So how do we minister to the hardened and rebellious people? Así que, ¿cómo ministramos a un pueblo rebelde y duro? We need to follow the patterns of the Lord. Debemos seguir el patrón de nuestro Señor. Ezekiel chapter 3 verse 15, he sits where they sat for 7 days. Ezequiel Can't 3, speak a word. verso 15, se sentó junto He's a ellos astounded, confounded, confused. y no habló nada, estaba confundido y Because atónito, he can't relate what he's heard from God to what their experience is. porque no puede relacionar lo que vio en Dios y las experiencias de ellos. Is that not true of Job? ¿No es esto verdad también His con 3 Job? friends came and for 7 days they saw his grief was so great and they wouldn't open their mouth. 3 de sus amigos vinieron y pasaron 7 días sentados con él sin decir una palabra. That was wise. Esto fue sabio. Brothers and sisters, the Lord says to him right after that experience that was very, frustrating to Ezekiel. Hermanos y hermanas, el Señor le dice, después de esta experiencia muy frustrante para Ezequiel, What does his name say? ¿qué es lo que dice este nombre? He whom the Lord strengthens. Aquel a quien el Señor So fortalece. now the Lord is going to open up. This is what your ministry is like. Así que el Señor le dice, este es tu ministerio. Ezekiel, you're called as a watchman to the house of Israel. Ezequiel, eres llamado como una atalaya para la casa de Ezekiel Israel. chapter 3, starting in verse 15, 16, and onward. Ezequiel capítulo 3, empezando en el verso 15 And he adelante. confirms it again over in Ezekiel chapter 33, starting in verse 1, and he goes forward. Y lo confirma en Ezequiel capítulo In fact, 33, verso 1 en adelante. Search the scriptures. De hecho, ciertas escrituras, Very few places will you find the details of what a watchman is except in the book of Ezekiel. no se pueden encontrar en la mayoría los detalles de lo que es una atalaya, excepto en el libro de A Ezequiel. little bit in Isaiah 21 and 22, Hay un poquito en Isaías A little capítulos bit here, a little 21 y bit there. 22, but he tells exactly what a watchman is to do. pero nos dice exactamente lo que So debe ser una even though atalaya. Ezekiel could not get an answer, Así que aun cuando Ezequiel no podía obtener una heard the word respuesta, of God, oyó la palabra de he Dios, ate the word of God, se la comió, but now the Lord says, pero ahora el Señor you're dice, going to hear the word at my mouth, vas a oír la palabra de mi and you're boca going to warn the righteous and the wicked. y vas a advertir al justo y al impío. And there's a responsibility to that ministry. Y hay una responsabilidad en So este that's why we ministerio. don't rush into them, but we do get led into these ministries. We get led into these ministries. We don't want to rush into them. Es por ello que no debemos apresurarnos en estos ministerios, sino debemos ser guiados hacia estos That is a ministerios. ministry missing much today in the body of Christ. Y este es un ministerio que le Maybe hace not in falta your church, mucho al cuerpo but de in the Cristo. church in general in the Western world. Quizás no a tu iglesia, pero a la iglesia en And general. I've even seen it in the Asian world. Y aún en lugares como en Asia, The people do not want to hear warnings. las personas no quieren escuchar But advertencias. do you know that 2 Timothy chapter 3 verse 16 says, Pero ¿saben lo que dice 2 Timoteo 3, verso all 16? scripture is given by inspiration of God, Toda escritura es dada por inspiración de Dios, including Ezekiel incluyendo Ezequiel and Jeremiah y Jeremías and Habakkuk y Habacuc and Zephaniah y Sofonías
All scripture is given by inspiration of God. Todas las escrituras son dadas por Read inspiración. some of the things that it says. Lean algunas de las For cosas instruction, para for instrucción, correction, para for corrección, reproof. para Brothers and sisters, reprensión. Hermanos y the hermanas, gospel is not fully preached unless there's the whole counsel of God, and some of the counsel of God is corrective. el apóstol no predicaba a menos que diera todo el consejo de Dios y este incluía reprensión. You know what the problem was with the Jewish people? ¿Saben cuál era el problema del pueblo judío? Zephaniah chapter 3 tells us very clearly. Sofonías capítulo 3 nos dice, Zephaniah is over here right before Jeremiah starts to prophesy. He's right in that time frame. recuerden que Habakkuk is over here starts Jeremiah. Zephaniah is right in here. está Habacuc que está aquí profetizando, de ahí luego viene Jeremías y Sofonías está aquí. She would not listen or obey the voice of the Lord. Ella no obedecía ni escuchaba la voz del Señor. She would not draw nigh to God. Ella no se acercaba a Dios. She would not receive correction. Ella no recibía corrección. She would not trust in the Lord. Ella no confiaba You en know, Dios. why would we study the book of Ezekiel or these other passages of Scripture? Why would we do it? ¿Por qué estudiamos Ezequiel y por qué leemos estos pasajes? Well, let me give you a clear understanding. Déjeme darle un As entendimiento clear as I claro, can make it. tan claro como pueda There's a hacerlo. lot of things that happen in history, Hay muchas cosas que and suceden the en la Lord writes historia very little about it. y el Señor toca pocas But then there's cosas, some things pero algunas He writes a cosas whole lot about it. en las que habla mucho y pone mucho Why? énfasis. ¿Por qué? Ecclesiastes 3:15. Eclesiastés 3 verso 15. What has been Lo que ha sido, is going to be, será. and what is today Y lo que es hoy, was on a previous day. ya fue antes. In other words, God has already painted the picture in the Scriptures. En otras palabras, Dios ya ha mostrado las cosas en su escritura And we get untimed truth from the prophets of God. y obtenemos verdades eternas de los profetas de Dios. And we must understand Y debemos the comprender, church in the Western world in particular is under a tremendous attack at this time. la iglesia en particular en el mundo occidental está bajo mucho ataque. And why? ¿Por qué? Because the Western church selects portions they want from the Scriptures, not the whole counsel of God. Porque la iglesia occidental selecciona ciertas porciones de las escrituras y no el consejo completo de Dios. And that gets us in serious trouble. Y esto nos mete en muchos problemas. God wants to bless us, Dios quiere bendecirnos and that's to have a lot of things that we can enjoy, y desea que tengamos muchas cosas para but disfrutar, never to be covetous. pero nunca ser And if we don't codicioso. correct people that are blessed to not be covetous, Y si no corregimos a personas que están siendo we are not bendecidas, serving correctly. si no ministramos la bendición Colossians chapter 3, idolatry is the sin of covetousness. y la reprensión, no estamos haciendo lo correcto. En Colosenses vemos So de we- que la inmoralidad es we- como idolatría. We have to share the balance of all the Scriptures. Así que debemos balancear las escrituras. The book of Proverbs, a false balance is an abomination in the eyes of God. Vemos en el libro de Proverbios que la balanza falsa es una abominación al Señor. That's why rarely I like to look at a lot of books. I like certain books. Certainly these here in Zion are of a good quality. Por eso a mí me gusta ver muchos libros distintos. Yeah, I like the books of Zion, but I don't like to read just a lot of books all over the place. Por eso a mí no me gusta estar leyendo todo tipo de cosas que me llegan a las manos. Los libros de Sion son muy buenos libros, I pero no wanna me gusta en general agarrar de This todo. book untainted. A mí me, How gu- it reads, what it means. a mí me gusta Untainted. agarrar este libro sin ninguna corrupción, tal como dice, tal lo que dice. Read it from beginning to end. Léanlo de principio a Back fin, and forth again. de una y otra What vez. do the Scriptures say? ¿Qué dicen las escrituras? Smith Wigglesworth was a man from England with tremendous power. Smith Wigglesworth era un hombre de Inglaterra con mucho poder. He was a plumber. Era un plomero. He didn't read the newspapers. Él no leía los periódicos, He would read the Bible again and again and again. leía la Biblia una y otra vez. And you know what? ¿Y saben qué? When he would pray, Cuando oraba, the manifest presence of God would come into church. la presencia manifiesta de Dios caía, Because God honors them porque Dios honra that honor him. a los que le And honran. we read his word, Y cuando leemos su that palabra, is honoring God. esto honra a One Dios. way to seek the Lord in Ezekiel or Isaiah
34 we mentioned was to seek out the book of the Lord and read. Como vimos en Isaías, Read. en Isaías 34, una de las maneras de buscar a Dios es leyendo, buscando el libro y leyendo y leyendo y leyendo. Ezekiel's vision is on the same power as the Apostle John's book of Revelation. La visión de Ezequiel está paralela a la revelación del What does apóstol it say in Juan. the book of Revelation? ¿Y qué nos dice el libro You will Apocalipsis? be blessed just to read that book. Serás bendecido solo con leer este libro. I had a young Christian one time shake up my faith. Un joven cristiano una vez sacudió I mi was an fe. athlete, I was running, came in, I was going to go off and do my other assignments. Yo estaba haciendo ejercicio, pero iba a hacer otras cosas. And I see a little brother there, he just got saved. Y vi a un pequeño hermano ahí que acababa de I ser said, salvo. hi Joe, how you doing? Y le dije, hola Joe, ¿cómo estás? Oh, very good. Muy bien. What are you reading? ¿Qué lees? Book of Revelation. El libro Apocalipsis. Brother, it's probably better if you read John first or something like that. Hermano, es mejor que empieces leyendo el libro de Juan o algo así. Yeah, but the book of Revelation says if I read it, I get a blessing. Sí, pero aquí Apocalipsis dice que si leo esto obtengo una bendición. So I'm reading it for a blessing. Así que yo lo estoy leyendo para ser bendecido. I said, man, he knows more than I know. Yo I need dije- to read that book for a blessing. Por Dios, este hombre sabe más que yo no sabía que ese libro bendecía. And after you read it, you're glad he put that verse there. Amen. Y me alegro que hayan puesto ese Can you verso ahí. praise God with me? Alaben al Señor. He will give you understanding. Él te hará What does the entendimiento. Bible say? ¿Qué dice la I Biblia? say that because there's a tremendous thing coming in the body of Christ, that same-sex marriage is authorized by God, and it is not. Y digo esto porque algo tremendo se acerca a la iglesia declarando que el matrimonio del mismo sexo es aprobado por Dios y esto no es And if we así. study the scriptures Si estudiamos las very, very escrituras carefully, cuidadosamente, you will find encontrará that for any of those types of perversions, que cualquier tipo de perversión, Romans chapter 1, en Romanos 1, starting in verse 20, comenzando en el reading to verso 28, 20 al 28, borders on idolatry. Borders on idolatry. los que son idólatras. It's very serious. I've done a lot of study on that in recent days. Esto es muy serio, yo he estudiado mucho al If respecto en we read estos the días. Bible, we know the truth. Si leemos la Biblia, If conocemos we la don't read the verdad. Bible, we'll just believe what anybody tells us. It's okay. We have a love teaching. Y si no leemos la Biblia, creemos cualquier cosa y decimos, ay, este es un mensaje I amoroso. believe in the love of God greatly. Yo creo en el amor de Dios But the book profundamente. of Philippians says in chapter 1, we love with discernment. Pero Filipenses en el capítulo 1 dice que debemos amar con The discernimiento. prophet Ezekiel will help us. Y el profeta Ezequiel nos va a ayudar. He says, you Levites, Él dice, levitas, chapter 44, capítulo you 44. went astray when Israel or Judah went after their idols. Ustedes se desviaron cuando Israel y Judá se You fueron tras ministered sus before ídolos. them with idols in their heart. Ustedes le servían con ídolos en su corazón. But Zadok did not. Pero Sadoc no lo hizo así. Zadok will stand and minister to me, Sadoc me ministrará a mí, but the Levites will only minister in front of the people. pero los levitas le ministrarán solo al pueblo. Zadok made a difference between the clean and the unclean, the holy and the unholy, the profane and the righteous or holy. Porque Sadoc hizo una diferencia entre lo limpio y lo impuro, lo correcto y lo incorrecto, lo que estaba bien y lo que estaba mal. This is a day that we need to know what saith the scriptures of God. Este es un día en el que debemos saber qué dicen las escrituras. And if any man speaketh not according to these scriptures, Y si cualquier hombre habla no de acuerdo a estas you should escrituras, know it in a flash. That is not the word of God. no debemos aceptarlo porque no es la palabra de Ezekiel Dios. can help us Y Ezequiel nos puede because ayudar they err in vision. porque ellos erraron en la There are visión. people that speak a vision out of their own heart. Hay personas que hablan visiones que vienen de su propio corazón. You can find things like this. A vision out of their own heart is these here that I'll give in a moment. One moment, let me check my notes. They err in vision, Isaiah 28 verse 7. Isaías 28 verso 7. Because they're drinking strong drink and having hallucinations from drink. Debido a que están tomando bebidas fuertes y alucinan con There's estas such a cosas. thing as no open vision, 1 Samuel 3:1. 1 Samuel 3 verso 1 dice que no habían visiones. There's such a thing as a vain or an idolatrous vision, and that's Ezekiel chapter 12 verse 24. Y en Ezequiel capítulo 12 verso 24 habían visiones vanas. And Ezekiel 13 verse 7. Y en Ezequiel 13 verso We 7 need to be on the alert because there is coming a day when there will be a fulfillment in the book of Revelation of the false prophet.
Debemos estar alertas porque vendrá el día del cumplimiento de la profecía del falso We're not profeta. to back away in terror or fear. No debemos, por supuesto, echarnos We have atrás to know our scriptures. y tener miedo, sino debemos And if you know entender your las escrituras. scriptures, Porque si las conocemos, Malachi chapter 3, verse 17 and 18. Malaquías 17. capítulo 3, versos 17 y Let me 8. check the Malachi chapter 3, 17 and 18. 18 says, if we go on to follow the know of the Lord, we will discern between the righteous and the unrighteous. Dice en el verso 18 que si seguimos al Señor, servimos al Señor, discerniremos entre lo justo y lo malo. I tell you, it is shocking when you read the book of Ezekiel. Y es impactante cuando uno lee en Ezequiel. If you don't think that it's true what I'm saying, Y si no cree que lo que digo es verdad, you go over there and you read Ezekiel chapter 16, which is almost R-rated, and then Ezekiel 23, which is X-rated in the Bible. pueden ir y leer Ezequiel capítulo 16, el cual es clasificado para adultos, y This Ezequiel is capítulo how 23, el Ezekiel's- cual es clasificado aún más que adultos. This is how Ezekiel starts to be used of God. Porque así es como Ezequiel es usado por Dios. You say you're not in sin? Él dice, no están en Then the pecado. Lord paints it so graphically that He grips them right in their heart. You cannot deny the truth that He's declaring. Y el Señor lo pinta de una manera tan gráfica que no se puede negar que es un pecado. It is a terrible thing to get brazen towards God. Brazen, hard-hearted, stiff-necked towards God. Y es algo muy peligroso endurecerse en contra de Dios. Because Jeremiah 32 says He's the God of all flesh. Porque Jeremías 32 dice que Él es el He Dios de toda carne. Has seen it all. Él lo ha visto todo. He's known it all. Él lo sabe And He todo. knows how to deal with any kind of flesh, any time of day, anywhere, anywhere. Y Él sabe cómo tratar con cualquier tipo de carne, en cualquier momento, en cualquier lugar. And He says, Y Él dice, I'll just go over a little brief thing to prove this. y voy a leer algo breve para Ezekiel probarlo. chapter 16. En Ezequiel 16. Okay, Judah, Vamos a ver, Judá. I want to show you your sin. Voy a mostrarte tu pecado. You were a little child, Eras un pequeño, very little, muy pequeño, starting in verse 1, empezando en el verso 1. and you were born. You were thrown out to die. Cuando naciste Your te umbilical lanzaron al cord was still polvo. attached to you. Y tu cordón umbilical estaba No todavía one amarrado a cared ti. for you. Nadie estaba And preocupado I por ti. passed by, and I washed you, cleansed you, salted you, clothed you, and raised you up. Y yo pasé por ahí y te tomé, te lavé, te limpié, te vestí. You became developed. Te desarrollaste, I gave you my oil, my finest wine, my wheat. te di mi aceite, mi mejor vino y mi trigo. I even put a ring in your head. Incluso puse una diadema en tu I cabeza. blessed you. You became very, very beautiful. Te bendecí, te volviste muy, pero muy In the time of hermoso. love, I put my coat over you, and you became mine. Yo te tomé en mis brazos y That's te like volviste Ruth and mío. Boaz. That's like Ruth and Boaz. Como una figura de Ruth y Boaz. But your beauty Pero tu hermosura caused you a tremendous problem. te causó un gran problema. And you went out from me and gave your love to everyone and anyone. Y te fuiste de mí y le diste tu amor a cualquiera. I don't want to make it so gross, but it's gross in the Bible. Pero yo no lo quiero hacer tan repugnante, pero así es en la Biblia. You had a sister named Samaria, Tenías una hermana llamada and you had Samaria a sister named Sodom. Sodom. y tenías una hermana llamada Samaria Sodoma. to the north. Así que muy al norte, Of the 10 tribes, the capital of the 10 tribes is Samaria. entre las 10 tribus está Samaria. So the prophet speaks, and this is one thing to understand very, very symbolically. He'll use a lot of symbolism, or she, in their message. Así que el profeta habla y utiliza muchos símbolos en su You have a mensaje. sister named Samaria. Tenés una hermana Now llamada Judah knows, Samaria. because they're so self-righteous that they went into captivity and Judah has not. Ahora ellos, Judá sabía por qué ellos habían ido a la cautividad, And why would they feel that? mientras ellos no. ¿Y por qué lo Because sentían? Hezekiah and Isaiah caused 185,000 Assyrians to fall dead under the power of God. Porque Jeremiah, Hezekiah and Isaiah. Hezekiah the king and Isaiah the prophet. porque Isaías y Ezequías el rey causaron que cientos de asirios cayeran por el poder de Dios. Isaiah 37 and Isaiah 38. En Isaías capítulos So they 37 had y a false 38. security of the experiences of the past. Así que tenían una falsa seguridad en las And experiencias del pasado. They had Jerusalem. Y ellos tenían a And the Jerusalén. Samaritans didn't have Y Jerusalem. los samaritanos no The tenían a Samaritans fell Jerusalén. in 722 BC. Ellos cayeron en el The prophet 72 Hosea cried his heart out over them. y el profeta Isaías
puso su corazón en Hosea ellos. works in parallel to Jeremiah. Oseas trabaja en paralelo con They Jeremías. both reveal the Father's heart. Ambos revelaron el corazón del One Padre. person has said, and I like it, Jeremiah is a prophet of the Father. Uno decía, Jeremías es el profeta del Padre. Isaiah is a prophet of the Son. Isaías es el profeta And del Hijo. Ezekiel is a prophet of the Spirit. Pero Ezequiel era el It's profeta an del Espíritu. application, but I see some correlation there because Jeremiah reveals the heart of the Father. Es como una correlación So- aquí porque Isaías revela el corazón del Padre. When they were sitting there, we're not going to go. Así que ellos decían, nosotros no You can vamos a see ir. their attitude in several passages of Scripture. Pueden ver la actitud de ellos en las Like escrituras, Ezekiel 33. como en Ezequiel 33. You know, we were little and God gave us this land. We're many. We're going to keep this land. Éramos pequeños, pero Dios nos dio esta tierra y ahora somos muchos y la vamos a conservar. Really? De veras. You lift your eyes up to idols? Ven tus ojos a los ídolos, You live unrighteous? llevas una vida And you inicua think you're going to stay in this land? y crees que te vas a quedar aquí. No, you're not. No, no es así. But they were saying, yes, we are. Pero It's a decían- false security. Ellos decían, sí, nos vamos a Because quedar they're not living upright. basados en una falsa seguridad. Listen to this. Escuchen, Very careful. muy cuidadosamente. Judah, Judá, the sins of Samaria, los pecados de oh, Samaria they were terrible, eran terribles, are one half of yours. pero son la mitad de los tuyos. That really had to sting them. Esto realmente But tenía this was, que it was more to come. dolerles. Pero venía And más. the sin of Sodom Y el pecado de Sodoma is less than yours. es menor que el tuyo. And I tell you, that's how you start talking in a language that the rebellious and the stubborn start to hear. Así es como se habla en un lenguaje If que you el are a Jewish necio y person- rebelde puede escuchar. That gripped you to the core. Porque si usted es un judío, esto lo hace pedazos. Sodom, ¿Sodoma? Samaria, ¿Samaria? exactly. Sí. What are the sins of Sodom? ¿Cuáles fueron los pecados de Sodoma? It tells us in Ezekiel 16, 48 and 49 and 50. Nos dice en Ezequiel capítulo 16 versos Abundance of 48, food. 49. Abundance of food, Abundancia de comida, full of pride, llenos de orgullo, full of idle time, llenos de ídolos, no care nor strengthening of the poor, sin cuidar ni ayudar al pobre, given to abomination and haughtiness. dados a la abominación y a la maldad. And we know what else Sodom did. Y sabemos qué más hizo Sodoma. If you think idolatry is just something to fool with, Si creen que hay la idolatría es thou algo con lo que shalt uno puede have jugar, no other God before the Lord your God. porque nos dice no tendrás otro Dios. You know what idolatry is going to do for them? ¿Saben qué hará la The idolatría por glory ellos? of God is going to lift the temple, La gloria de Dios se iría del and the templo temple is going to be totally y destroyed. el templo sería destruido. Idolatry is one thing La we idolatría cannot mess with. Es algo con lo que no He podemos is jugar. very jealous God. Es un Dios muy I will celoso. have no other gods before me. No tendré otros dioses Make unto delante de mí. yourself no vain images. No te hagas ninguna imagen vana. Today we've had an overbalancing grace. El día que tenemos un sobrebalance en la The gracia, truth of the matter is they're not preaching grace at all. y la realidad es que no estoy Grace predicando is a sobre la divine gracia. ability, a strength. 2 Corinthians 12, 8 and 9, to do what we cannot do on our own. That's grace. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 8 y 9, la gracia se nos dice es la habilidad para hacer las cosas divinas. Mercy is pardon. La misericordia es el And a perdón. lot of teaching on grace is really a teaching on mercy. Y muchas de las enseñanzas que se dan sobre gracia son en realidad sobre misericordia. When sin abounds, Cuando abunda el pecado, starting in Romans chapter 5, the latter verses going to Romans 6. When sin abounds, when everybody is sinning, grace of God will more abound and keep you from sinning. Hallelujah. como nos dice en Romanos capítulo 5, al final y en el principio del capítulo 6, cuando abunda el pecado, abunda la gracia para prevenirnos de If pecado. any man had to have the grace of God, Si cualquier hombre va a tener la gracia it de was the Dios, Apostle Paul. sería el apóstol He was a Pablo. murderer. He was a blasphemer. He was a very cruel person. Él era un asesino, un blasfemo, alguien cruel. And Paul says, Y Pablo I am a dice, minister according to the grace of God in Ephesians 3:7. soy un ministro de acuerdo a la gracia de Dios, según en Efesios 3, verso 3 7. and 4:7 he talks about it. Y lo dice In chapter 2, verse 7 and 8 and 9, he says, we are saved by grace, which is a gift from God by faith. Amen. en el capítulo 2, versos 7, 8 y 9, que somos salvos por gracia. There's a tremendous thing Hay algo tremendo, that we can have the grace of God que podemos tener la gracia de and not Dios live a sinful life.
not live a sinful life. sin llevar una vida de Jesus pecado. doesn't speak to us truth. Jesús nos habla esta verdad. John chapter 1 verse 14, John chapter 1 verse 17. En Juan capítulo 14 and 17. capítulo 1 versos 14 y 17. Grace and truth came by Jesus Christ. La gracia y la verdad salían del Señor Jesús. And what's happening today? ¿Y qué sucede hoy? People aren't reading the Bible. La gente no lee la Biblia. In the city that I live, in New York, En la ciudad donde yo vivo, en Nueva York, we're on the top 10 list for people that read the Bible less than any place in the whole United States. estamos en el top 10 de las ciudades donde la gente menos lee la Biblia de todos los Estados Unidos. And you ought to see the wickedness too. Y uno puede palpar la maldad. We're getting so bad Nos estamos volviendo that tan Christians malos have to pay for signs to go up and write out the 10 commandments to remind people that there are 10 commandments. que a los cristianos no se les permite o tienen que pagar si quieren poner letreros que nos recuerden los 10 The mandamientos. 10 commandments are in the New Testament, you know. Romans chapter 13. Pero estos también están en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 13. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, this country gave themselves over to idolatry. este país se entregó a la idolatría And that just followed into adultery. y esto los llevó a la idolatría And they became corrupt as you can imagine. y se corrompieron hasta no When they imaginarse. had the example of Sodom in the south and Samaria in the north. Tenían el ejemplo de Sodoma al sur y de Samaria al norte. And one thing you don't ever want to do Y algo que uno nunca debe hacer is to get brazen in the face of God and tell him, I am righteous in your sight. Why are you dealing with me like this? es endurecerse delante de Dios y decirle, yo soy justo, ¿por qué me estás haciendo Job esto? tried that and it did not go out so well for him. Job intentó hacer esto y no le fue bien, He is righteous all the time, never changes. porque Dios es justo todo el tiempo y nunca It's we cambia. that change. Nosotros sí cambiamos. And I'm appealing to you tonight. I'm appealing to you Yo estoy apelando a ustedes that you be very mindful tonight que deben ser muy conscientes that there's a major battle coming across the body of Christ in unusual ways. que hay una gran batalla que se acerca al cuerpo de Cristo de And manera muy inusual. Ezekiel is giving us a message for our generation. Y Ezequiel nos da un mensaje a nuestra This generación. message is very clear. Eat the word of God. Eat all of it. Y el mensaje es muy claro. Come toda la palabra, toda. Paul in the New Testament would say Pablo en el Nuevo in Testamento the book of decía, Timothy, en el libro de study Timoteo, to show yourselves approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. estudia para ser aprobado por Dios, un trabajador, un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que pueda dividir bien la palabra de The worst Dios. thing we can think is it won't happen to us. Lo que no debemos pensar es qué sucederá con Where nosotros. did we get that? ¿De dónde obtenemos esto? He said, Ezekiel, you're a watchman to the house of Israel. You're to warn the righteous and the wicked. El Señor le dice a Ezequiel, vas a hacer una atalaya a la casa de Israel y vas a advertir al justo y al impío. There's coming a great delusion over the whole face of the earth. Se acerca un gran engaño en toda la tierra. But God is going to pour out His Spirit to help people. Pero Dios va a derramar su espíritu para ayudar a su But pueblo. people forget in Proverbs chapter 1 verse 24 going downward, He pours out His Spirit to those that turn at His reproofs. Pero nos dice en Proverbios capítulo 1 del verso 24 en adelante que Dios derrama su espíritu sobre los que le buscan. In Ezekiel chapter 8, En Ezequiel capítulo 8, reading in verse 12. empezando en el verso 12, Ezekiel chapter 9, y Ezequiel 9, reading in verse 9. en el verso 9, We find out there that they say the Lord does not see anymore. vemos que dice el Señor no mira, no Therefore, it ve. does not matter how we live. Por lo tanto, no importa cómo It vivimos, matters greatly how we live. pero sí importa mucho. But that's the philosophy going on even today. Pero esa es la filosofía que impera hoy en día. See, we did this, nothing happened. Hicimos esto y nada We pasó. did this and nothing happened. Hicimos esto y nada The pasó. only people who are giving us problems are Christians. Los únicos que nos dan problemas son los I cristianos. tell you, in this day that lieth ahead, Y yo les digo que en los días por venir a true prophetic minister will rise up and they will begin to say, this is the way, walk ye in it. va a surgir un verdadero fluir profético que va a decir este es el camino que debemos seguir. It says in the Bible Dice en la Biblia that those wheels were full of eyes. que estas ruedas estaban llenas de The ojos presence of God sees y everything. la presencia de Dios lo ve todo. Ezekiel chapter 1 verse 18, Ezekiel chapter 10 verse 17. Ezequiel capítulo 1, Verse 12.
Ezequiel capítulo 1 verso 18 y Ezequiel capítulo 10 verso 12. It is not easy to hear these things. No es fácil oír estas cosas, But that's why we don't get all the understanding, because we don't read all of it. pero es por ello que no obtenemos todo el entendimiento, They were to porque no eat leemos all of the todo. Word of God. Y debemos comer The toda la palabra de lamentation, the Dios, mourning, and the woe. aunque sea lamentación y ayes. But that was not the whole story. Pero esta no es toda la historia. And this is where people miss that too. Y aquí es donde a veces fallan las personas Ezekiel también. chapter 4 Ezequiel capítulo 4 and Ezekiel 9. y Ezequiel capítulo 9. The need for a true intercessor today. La necesidad del verdadero intercesor hoy It's en not día. enough for us to tell people they're wrong. No es suficiente decirle a las personas que We están must mal. have an intercessory power to break the sin off their life. Debemos desarrollar un poder intercesor para quebrar el pecado en ellos. There has to be a people that will rise up with that kind of authority, Debe haber un grupo que se levante con esa autoridad, that love not their lives unto death. que no aman sus vidas hasta la muerte. In Acts chapter 20 verse 30 or 24, Paul said, I don't count my life dear to me, En Hechos 20:34 nos dice Pablo que él no amaba su vida, that I may finish my course in the ministry that you've given to me. que él deseaba terminar la carrera del ministerio que What le do we había find dado. over there? ¿Qué encontramos ahí? The Lord puts Ezekiel's mouth shut. El Señor cierra la boca de Ezequiel, And sometimes dealing with the rebellious, y a veces al tratar con el rebelde, you don't say a word. uno no dice una palabra, You go quiet on them. sino silenciosamente. It's amazing what it does. Esto es sorprendente lo que My hace. daughter got really rebellious, Mi hija se volvió muy rebelde and I told her, y le dije, I've done a lot of things. he hecho muchas cosas You push me a little bit more, y me empujas aún más, and I'm turning you over directly to Jesus Christ, y te voy a entregar directo a Jesucristo and you'll have to deal directly with Him. y tendrás que tratar con él. Now she knew Ahora ella sabía that did not sound very good, que esto no sonaba and she bien, started pleading with me not to do it. pero empezó a pedirme no hacer And esto, there's times I've had to just go silent y a veces tenía que to silenciarme her, para con ella, but on my knees or on my heart, crying out to God to intervene. pero al mismo tiempo sobre mis rodillas clamando a A Dios. prodigal son El hijo pródigo is different from a sheep that goes astray. es diferente a una oveja que A se prodigal pierde. son, the father has to wait in intercession until there's an indication that they've been fed up with themselves and return home. Porque con el hijo pródigo, el padre tuvo que permanecer sentado en silencio, intercediendo hasta que llegara el momento en que el hijo pródigo se hartara de todo lo que había tenido. Chapter 2 of Jeremiah, starting 19, going forward, makes it very clear your own sins will correct you. Jeremías 2:19 en adelante lo hace muy claro, diciendo tus propios They'll come pecados to you te and say, corregirán. look at all these bad things happen to me. Cuando digan, mira todo esto malo que me ha How can sucedido, you say God is good? ¿cómo puedes decir que Dios es bueno? It's not the work of God. Esto no es obra de Dios, That's the fruit of your sin. sino el fruto de tu pecado. Let me take you to the book of Jeremiah. Déjame llevarte al libro de Jeremías. Don't blame your stuff on God. No culpes a Dios por tus cosas. Your own sins are causing you to be corrected. Tus pecados te están corrigiendo. I don't know about you, Yo no sé ustedes, but I'm about ready to take you to something. pero estoy a punto de llevarlos a I algo. can't tell you how important it is right now in the heart of God. Y no puedo expresar cuán importante es en el corazón de Dios. Sometimes you don't speak, A veces uno no habla, and it can say more than when you do. y esto puede decir más que cuando hablamos. I did something really stupid, very sinful when I was a little boy. Cuando yo era pequeño, un niño, hice algo muy tonto. Well, I wasn't that little. Bueno, no era tan pequeño. And my mother said, Y mi madre me dijo, I was waiting for it. Get the yardstick, I'm going to give you a whipping. y yo lo que esperaba era que me cinchaseara. She said, Pero ella dijo, I'm not going to do anything. no voy a hacer nada. Wait till your father gets home. Espera que tu papá llegue. Man, that killed me. Y eso me mató. Oh my God. Oh, Dios. I was pleading with her, just beat me so you can tell Dad that you already whipped me. Please, Mom. Yo le estaba suplicando, mamá, solo pégame y golpéame para que le digas que ya me corregiste. That whole day, man, I was sweating. Pero ese día estuve sudando todo el día. My dad came home, Mi papá llegó and he didn't say anything. y él hizo lo mismo. But I knew the shoe was about to fall. Yo sentí que el techo estaba a punto de caer. I didn't know what was going to happen. No sabía qué iba a pasar. Not the time to share it with you here, but it purged me. It was a whole summer fixing that deal. Y ese verano realmente fue un verano limpiador, corrigió muchas cosas en mi vida. Ezekiel, Ezequiel he's right now mute. He can't talk.
está mudo en ese momento, no It's puede hablar. Ezekiel chapter 3, latter verses. His mouth is made dumb by the Lord. Lo dice en Ezequiel en los capítulo 3 últimos versos que fue enmudecido. Get out a piece of tile Agarra una pieza and make war against the tile. una pieza de barro y haz guerra en contra de ella. Really? De veras. In front of all the people? Enfrente de todos. Act like a little kid? Que me pongan a jugar como un niño. Ezekiel didn't question, he just did it. Ezequiel no lo cuestionó, solo lo hizo. So he made war against the tile. Así que hizo guerra en contra de esta The losa. description was the description of Jerusalem. Y esta era la descripción de Jerusalén. He's prophesying without words. Está profetizando sin And his palabras. silence is speaking louder than any words that could be spoken. Y su silencio habla más claro que cualquier otra Put a big palabra. iron pan up. Put an iron pan, big iron pan. Pon ahí una fortificación Between you and the tile. entre tú y la losa. It's like Ezekiel was taking on the role of God in Jerusalem, and there was a wall between them. Es como Ezequiel tomando el papel de Dios, poniendo una muralla entre él y Jerusalén. Ezekiel, Ezequiel, lay on your side, acuéstate a un lado, left side, el lado izquierdo, 390 days. 390 días. Now, if you want to press God to be in the prophetic ministry, you better get ready Ahora, si usted le está pidiendo a Dios estar en for el unusual acts of obedience. ministerio profético, debe estar listo porque I hay would muchos actos de encourage obediencia If inusuales. God is calling you, Yo lo animo que si Dios lo está llamando, fall on your knees and ask for grace. caiga sobre sus rodillas y pida gracia. 390 days 390 días on your side, en un lado, left side, en el lado izquierdo, for the sins por los pecados of Samaria, de Samaria, the northern tribes. las tribus del norte. That's more than a year. Esto es más de un año. Oh, by the way, Y por cierto, I want you to eat 1/2 a pound of food per day. That's all. quiero que comas media libra de comida diario, solo eso. And 2/3 of a quart of water. Y 2/3 de una porción de agua. Wow, it starts changing. Esto comenzó a cambiar. And bear the iniquity of the house of Israel. Y carga con la iniquidad de la casa de Jerusalén. You're the son of man. Eres el hijo del hombre. Now you can try this Ahora puedes intentar as a esto. practice. Es una práctica. On your bed, En tu cama, put the pillow aside and lay on your left side. pon tu almohada de un lado y acuéstate en el lado And izquierdo. pray from that position. Y ore en esa posición. And it will start giving you appreciation of what this man went through. Y les va a dar una apreciación de lo que este hombre pasó. The next time we say, Ezekiel, La próxima vez que digamos, Ezequiel, we better wait. deberíamos esperar. This man paid a price in his ministry. Porque este hombre pagó un precio en su When you're ministerio. done, Cuando termine, 40 days 40 días on your right side en su lado derecho. for Judah. Por Judá, Same amount of food, la misma cantidad de comida same amount of water. y la misma de agua. What's the problem? ¿Cuál es el problema? And I fear for the United States of America. Que yo temo por los Estados Unidos. We have abundance of food all the time. Tenemos abundancia de comida todo el So did tiempo. they. También And you know ellos. what the Lord said? ¿Y saben qué dijo el Señor? We read it. Sodom was full of food, and he said, "You're just like Sodom. Él les dijo, Sodoma estaba lleno de comida y I'm ustedes son going to como break Sodoma. your staff of bread. Yo voy a quebrar su porción de pan. You're a sign to the house of Israel and Judah." Ustedes son una señal para la casa de Israel y de Judá. He was literally in a position of intercession. Él estaba literalmente en la posición For de your intercesor. edification, Reese Howes is very good to read about, and his son Samuel Howes from Wales. They have some good material on intercession. Wales. Reese Howes and Samuel Howes. Okay. ¿Pero qué? Ok. El libro de Reese Howes habla sobre la intercesión. Es un libro muy bueno para leer. I want to take you to another place. Yo quiero llevarlos a otro lugar. I'm serious. A lot of Caribbean countries, a lot of Central American countries look to the United States. And I'm telling you, we're doing some things that are exactly wrong according to the scriptures. Exactly wrong. Y yo les digo esto porque muchos países en Centroamérica y el Caribe, From the top all the way down, accepting things that the Bible says not correct.
miran mucho hacia los Estados Unidos, pero nosotros estamos haciendo cosas que están muy mal en los And Estados it's Unidos. creeping into the church. Y esto se está entrometiendo en la iglesia. There's a brother sitting here tonight. Hay un hermano aquí esta 2 noche years ago, he had a vision que 2 años atrás in tuvo one una of these visión sessions. en una de estas And he sesiones came up later and said, "Brother, I had a vision." y me dijo, hermano, tuve una What visión. was it? ¿Qué fue? I saw a sign Vi una señal pointing this way, apuntando hacia and the church in general was going that way. allá, pero la iglesia iba hacia el otro The lado. church does not receive instruction from the governments. The governments receive instruction from the church. Y es que la iglesia no recibe instrucciones del gobierno, sino el gobierno recibe instrucciones de la The iglesia. Apostle Paul said the church will be the manifestation of the wisdom of God to the world and to principalities and powers. El apóstol Pablo dice que la iglesia va a ser la manifestante de la sabiduría de Dios delante del mundo y de las The potestades. church in general has no idea the magnitude of the gross darkness that's coming in these last days. And Isaiah chapter 61 and 2 is very clear. Cuando la iglesia no sabe la magnitud de la oscuridad que se acerca, de la cual habla Isaías capítulo 62. There is an answer for this. Hay una respuesta para And we need to esto. be very careful. Y debemos ser muy Because what is cuidadosos. written for Judah is written for our day. Porque lo que se escribe de Judá está escrito para nuestro We día. can't set by idle that everything is okay in our church, knowing that there's a tremendous cesspool outside. Podemos decir como si fuera un ídolo que todo está bien en nuestra iglesia adentro, mientras afuera todo está mal. If you take a bunch of sewer water, Si uno tiene agua and you take the finest wine, y toma uno el vino más fino and you put a tablespoon in, say, a gallon y toma una cucharada de este vino en ese galón de agua, of the finest wine, del vino más fino, you still have sewer. aún así tiene un agua But if you take a contaminada. tablespoon of sewer Pero si uno toma and put it in the finest wine, una cucharada de you've agua totally contaminated the wine. y la pone entre el vino, This is a contamina todo el vino. Then we must listen carefully to what the prophets have said. Este es el día que debemos escuchar a los profetas. God reveals his heart through the prophets. This I like, this I do not like. Porque Dios revela su corazón a través de los profetas, diciendo, esto me agrada, esto no me The agrada. trouble with the Christian world today is the lack of standards. El problema del mundo cristiano hoy es que no hay estándares. And Jeremiah stood with a wall made by a plumb line. Y Jeremías Amos. y Amós levantó una And he plomada had a sobre una plumb line pared. in his hand in Amos chapter 7. Y en Amós capítulo 7 We find in Ezekiel, y también en he Ezequiel appears in many different ways to speak to the people. que se aparecen muchas maneras para He hablarle does al pueblo, sign language. utilizando He does lenguaje de symbolic símbolos, acts. actos simbólicos. He actually carries out a sign ministry. De hecho, él lleva un ministerio de signos. I mean, when he finishes, they have zero tolerance of it, no excuse for what they're doing. Y cuando él termina, ya no tienen He ninguna is not excusa. condemning, he's not judgmental, he's just declaring it the way the Father gives it to him. Él no está juzgando, él no está condenando, simplemente está declarándolo como el Padre le dijo. Ezekiel chapter 18. Ezequiel 18. This is what a righteous man does. Esto es lo que hace el justo. He does not take usury, he doesn't take interest. No hace usura, no He does toma not defile intereses. another woman. No se entromete con una He mujer does not ajena. lift up his eyes to idols. No eleva sus ojos a 17 ídolos. things he lists out. 17 cosas en But this lista. is what a wicked man does. Pero esto es lo que hace el impío. It's very clear. Está muy The claro. Apostle Paul did the same thing in Galatians chapter 5, 19 and 20. El apóstol Pablo hace lo mismo en Gálatas capítulo 5 The versos people that 19 y do these 20. things will not inherit the kingdom of God, is what he says. Los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Brothers and sisters, Hermanos y I appeal hermanas, to you today yo apelo hoy to ask God to give you a deeper intercessory life. a que le pidan a Dios por una vida de intercesión People más that you're not profunda. even aware of falling into gross darkness. Gente de la cual no están apercibidas, están And we cayendo en must lift up oscuridad. the standard of the Lord. Pero debemos elevar el estándar de The Dios. tabernacle of Moses had 60 pillars on the outside. El tabernáculo de Moisés tenía 16 And they held up columnas the linen cloth. y estas sostenían el lino. That's 60 pillars holding up the standard of righteousness in their generation. Y estos 16 pilares mantuvieron el estándar de justicia en su He's going to generación. send back the spirit of Elijah. Él va a enviar el And espíritu he's de going to Elías. turn the hearts of the fathers back to the children and the children
children back to the fathers. Y va a volver el corazón de los padres a los hijos y los He's hijos a going to los let the padres. standards high in this generation. Él va a levantar los estándares en esta But make no generación. doubt about it, it's a wicked and adulterous generation. Pero los que dudan de esto son una generación adúltera y malvada. Ezekiel just didn't speak back his day. He is speaking loud and clear in our generation. Ezequiel no solo habló en sus días, pero habla claro y fuerte en los nuestros But look at también. this prophet of God. What a character's been worked in him. Vemos en este profeta el carácter que se trabaja en él. The Lord has already shown in Ezekiel chapter 8. Y el Señor nos muestra en Ezequiel 8. You got an image of jealousy there in the Tenemos- temple, on the outside of the temple. Tenemos una imagen de los celos aquí dentro del templo. And then inside of the temple, every creeping thing, you're worshiping all these things. Y dentro del templo, toda criatura desagradable siendo adorada. Women weeping for Tammuz. Mujeres llorando por Men Tammuz. worshiping the sun god. Hombres adorando al dios Sol. It goes over to Ezekiel chapter 11. En Ezequiel 11, 25 men in the first few verses giving wicked counsel in the city. 25 hombres malvados dando mal consejo en la ciudad. What is the attitude of Ezekiel? ¿Y cuál es la actitud de Ezequiel? Ezekiel chapter 9. Ezequiel capítulo 9. Angels of the Lord appear, El Señor se apareció and judgment's ready for Jerusalem. y el juicio está listo para Jerusalén. And they stop Y se detiene and say, go through the city y dice: ve a la ciudad and mark in the forehead y marca en la cabeza, everyone en la frente, a cada uno, mourns for the abominations done in this place. a cada uno que se lamenta por las abominaciones de este lugar. And absolutely no judgment could occur Y ningún juicio le pudo ocurrir until God marked everyone that was mourning for the sins hasta que fueron marcados todos los que se lamentaban por el pecado of Jerusalem. de Jerusalén. We're not isolated from what's going on in our country. No estamos aislados de lo que sucede en The nuestro Christian país. world likes to be isolated, but we are still a part of what's going on. A muchos cristianos les gusta aislarse, pero la verdad es que somos parte de todo. Zephaniah says, Sofonías remember dice, he prophesied right before they went into captivity. recuerden que él profetizó antes de llegar a la cautividad. It is very hard for me to share this. Y esto es algo duro para mí de I have compartir. no joy in sharing this, No me gozo but compartiendo I must esto, share the whole counsel. pero voy a compartir todo el And this is consejo. very important for Y esto es us. muy importante para nosotros. Zephaniah chapter 2, Sofonías capítulo 2, starting 1 going to 3. del verso 1 al Do you 3. want to be hid in the day of the Lord's wrath? ¿Quieren ser escondidos en el día de la ira de Dios? He gives three conditions. Él da 3 condiciones: Seek the Lord, buscar al Señor, seek righteousness, buscar la justicia seek meekness. y buscar la humildad, la mansedumbre. So I would encourage you in this generation Así que yo les animo a que en esta to seek the generación Lord more than you've ever sought the Lord before. busquen a Dios más que Not for antes, things of the Lord himself. no a las cosas de Dios, Like sino a David, Dios when you mismo. said, seek thy face, O Lord, that I seek. Como David decía: yo deseo buscar tu rostro. Why are you here? ¿Por qué estás aquí? Lord, I'm here just to seek your face. Porque quiero buscar For you. tu rostro por ti. I'm seeking you. Estoy buscando Whatever you would like to give, but I'm seeking you. Te estoy buscando a Seek ye ti. first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added. Seek righteousness in the eyes of God. Buscad primero el reino de Dios y su It's a justicia, y gift. todo lo demás será añadido. Hay que And it's a buscar fruit. las cosas de Dios. James chapter 3, latter verse tells us it's a fruit. Romans chapter 5 tells us it's a gift. Amen. It's both. Esto es un don y es un fruto. Santiago nos dice que es un don y Romano nos dice que es un fruto. O But al revés. something very few people do. Pero esto es algo que pocos hacen. Seek meekness in the eyes of God. Busquen la mansedumbre en los ojos de Dios. Those that will do all the will of the God without reacting to it. Los que harán toda la voluntad de Dios sin quejas. You know what God wants? ¿Saben qué desea Dios? Even in judgments, he wants people, intercessors and prophets, Aún en el juicio, and people of God Él busca intercesores, Even in profetas y judgment. pueblo de Dios, aún en el juicio, that will fall on their face before the living God. que se postren sobre sus rostros y busquen a Dios. Ezekiel must have had this, Ezequiel debió haber tenido esto, because as these judgments are going on, it did not touch him. porque cuando sucedieron estos juicios no lo tocaron a él. Ezekiel 9, they marked. Ezequiel 9 fueron Ezekiel 6 marcados, to 8, Ezequiel 6 al 8, Ezekiel Ezequiel was not taken in the judgment. no fue llevado en juicio. I can only conclude he was mourning for the abominations. Y lo that were único que going on. puedo concluir es que él se in lamentaba por los pecados de The Christian Jerusalén. walk have discovered after 61 years, a Christian walk Una caminata cristiana is a walk of paradoxes. después de 61 años es una caminata One de side great paradojas. blessing,
A veces hay bendición Another side of great concerns and issues. y también hay mucha preocupación. Different faces of the diamond. Hay distintas caras en el Knowing diamante. the goodness of the Lord Conocer la bondad de Dios and the severity of the Lord. y la severidad de Dios. Knowing the long suffering of the Lord Conociendo el sufrimiento de and Dios. knowing the sudden interventions of the Lord. Perdón, la paciencia de Dios y la intervención de Dios. Brothers and sisters, I'm here to tell you, Hermanos y hermanas, yo estoy aquí para under decirles, the ministry of a true prophet, en el ministerio del profeta, Ezekiel, the Lord Jesus, Ezequiel, el Señor Jesús, impossible to be in their presence without conviction. Impossible. es imposible estar en su presencia sin tener convicción. Impossible. Es imposible. And He's convicting us tonight. Y esto es convicción. I'm complaining about my country, Yo me quejo de mi país, but I'm checking myself and saying, am I interceding for my country? pero yo me pregunto, ¿estoy intercediendo por mi país? Am I falling on my side and crying to change the edicts that homosexuality is acceptable in the United States of America? ¿Acaso estoy recostándome en mi lado e intercediendo por la maldad, la homosexualidad y todo lo que se está permitiendo en los Estados And don't think Unidos? it doesn't affect us because we have different families already being affected by it. Y no crean que esto no nos afecta porque tenemos familias que ya están siendo We have to be afectadas. merciful Tenemos que ser and misericordiosos truthful, y verdaderos. but we have to get before God and say we cannot have this thing creating idolatry in our country. Y por otro lado debemos interceder delante de Dios y decirle, no podemos dejar que estas cosas sucedan aquí. It's wonderful when you can prophesy wonderful words. Es maravilloso profetizar And palabras Ezekiel's hermosas. going to tell us some of the most outstanding words. Ezekiel 11, Ezekiel 36, Ezekiel 34, Ezekiel 37. En Ezequiel 11, Ezequiel 34, 37, escuchamos palabras muy hermosas de Ezequiel. But Ezekiel was also willing to take the bitter words too. Pero Ezequiel también estaba dispuesto a tomar las palabras amargas. And it's one thing when it's out there, but it's another thing when it affects you in certain situations. Una cosa es que esté ahí afuera, pero otra es que le afecta a uno en ciertas What did Ezekiel situaciones. do? ¿Qué hizo He Ezequiel? fell on his face and cried before God. Cayó sobre su rostro y Will you clamó a Dios. destroy all? Will you not have a remnant? Vas a destruirlo todo y no habrá un remanente. An amazing thing. Y es algo sorprendente. Ezekiel chapter 13. En Ezequiel 13, Ezekiel chapter 22. Ezequiel 22, The Bible says, la Biblia dice, 13 against the false prophets. 13 en contra de los falsos You would not profetas. go up in the gap. You would not stand in the breach. No, ninguno hay que You esté would en la not make brecha. up the hedge. Sorry. You would not make up the hedge. Tú no estarás ahí, If you don't do those kind of things, you won't keep a true word from God. porque si no haces estas cosas, no mantendrás una verdadera It means palabra de where Dios. there's a gap, where somebody's fallen down, the prophet goes and he stands in that gap until the person can get back up again. Esto nos da la idea de que si alguien está cayendo ahí en esa caída, el profeta está ahí para sostener hasta que la persona And even in the salga. midst of all the judgments, he says in Ezekiel 22, I am looking for a man that would stand in the gap, make up the hedge for the house of Israel, so I would not destroy the land. Y aún en Ezequiel 22, el Señor dice, estoy buscando una persona que se ponga sobre la brecha para que Israel no caiga. If I shared it just as historical event of Ezekiel, we would just going away with a historical perspective. Si lo viéramos desde una perspectiva histórica a Ezequiel, But it's not historical. pero esto no es It's histórico, happening today in, Sino- in nation after nation. sino que sucede hoy en nación tras nación. I said you can get a thermometer of where you really are in God. Yo les decía que podemos tener un When termómetro the para word ver of God dónde is preached estamos. under the anointing, even when it's a hard word. When the word of God is preached under the anointing, even when it's a difficult word. Cuando la palabra de Dios es predicada bajo la unción, aún How is siendo your palabra heart in difícil, responding to it? ¿cómo responde nuestro When I grew corazón? up, I had some very difficult messages that people delivered. Cuando yo crecí, escuché mensajes muy difíciles de I've ser entregados. spent many hours after those messages crying out to God. Y yo pasaba horas llorando después de estos mensajes. The church needs to awaken in this generation. La iglesia necesita We are despertarse in en a esta battle. generación porque estamos en una A batalla. prophecy came on Friday night. Los que vinieron el viernes en la Families, noche, rise up with the sword of God in your hand and fight for your family. se nos decía que familias deben levantarse con la espada en la mano y pelear por There sus wasn't a familias. big response, No hubo mucha but I respuesta, could start hearing the Spirit of God. pero podía escuchar el He's calling Espíritu de Dios. for the people, the men in the house and the women to rise up and say, this is our family. Llamando a hombres y mujeres en sus We casas will live according to the standards of the scriptures. a pelear por su We familia will read all the Bible. para estar en los estándares We
de will Dios obviously focus on the New Testament. para tener toda la palabra But de you cannot Dios deny Romans chapter 1. y no poder negar Romanos 1, Galatians chapter 5. Gálatas You 5. can't deny these passages. No se pueden negar estos The Lord has mensajes. listed out, this is what is righteous, this is what is not. El Señor dice, esto es correcto y esto no lo es. We have people in my country who say, come and get another anointing, a double anointing, give $500. Hay personas en mi país que dicen, vengan a recibir la doble unción y den $500. How cheap that is. Qué barato You sale want a double eso. anointing, you practice Psalms 45. Porque si quieren la doble unción, vayan a Salmo You love 45. righteousness and you hate wickedness, both. Uno ama la justicia y And I will aborrece la anoint you with the maldad. oil of gladness above your brothers. Y pondrán una unción de gozo sobre sus You hermanos. want a double anointing, you follow Elijah like Elisha did and give everything up for Si it. uno quiere la doble unción, uno tiene que hacer lo que Eliseo hizo y seguir a Elías y dejarlo todo. I'm not down on my country, but I'm very concerned for my country. Yo no estoy en contra de mi país, pero estoy preocupado por mi país. But I'm not just concerned for my country. Y no solo por mi país, I'm concerned for how we will be in the body of Christ in a wonderful place like Guatemala. sino cómo es el cuerpo de Cristo en un país como I didn't Guatemala. say anything to my wife, Yo no le digo nada a mi but she esposa, said something is different pero ella me dice algo es from the distinto last visit. de la última I visita. said, what is it? Y le digo, ¿qué es? Good or bad? Good or bad? ¿Es bueno o malo? She said, it's improving. Something is good. Y ella me I dijo, said, I've algo es discerned bueno. the same thing. Yo le dije, discierno I lo don't know what mismo. you're doing, but keep doing a whole lot more of it. No sé qué Because están God is making haciendo, a change over Guatemala. pero sigan And I'm haciéndolo praising God for it. porque Dios está cambiando Oh, Guatemala. hallelujah, Lord God. Y yo alabo al Señor por eso. Hallelujah. Aleluya. Ezekiel would pay the price of intercession. Ezequiel pagaba el precio de la So intercesión. Ezekiel was a watchman. Así que Ezequiel era un He atalaya, was a mourner. era alguien que The Bible lamentaba. still is true. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Porque la Biblia es cierta cuando dice bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Pastor Kummerfeld comes from Cuba, and he said there's reviving going on in Cuba. El pastor Kummerfeld viene de Cuba y dice que hay un avivamiento ahí. Every service, souls are coming to Jesus Christ. Cada servicio almas llegan al Oh, Señor. visit Guatemala. Visita Guatemala And it is happening. y está I know a sucediendo. pastor who's not here, and he told me in 1 year, God has opened up his entire family coming to Jesus Christ, starting a new church. Hallelujah. Un In pas- Guatemala City. Un pastor que no está aquí me dio el testimonio de que en una ocasión Dios le abrió la oportunidad para que toda familia viniera a Cristo y levantaron una iglesia. Give yourself the righteousness. Dense a la He justicia, is the righteousness of porque God. Él es la justicia Give de yourself Dios. the meekness. Dense a la He is the mansedumbre, meekness of God. porque Él es la Give mansedumbre yourself de to Jesus Dios. Christ. Dense a And Jesucristo say, I avail myself, Lord God. y digan, me entrego a ti, I need your Señor. power, your intercession to pray for Guatemala. Necesito tu poder y tu intercesión para orar por Guatemala. One man, one woman standing before God can do more than a president of a country. Un hombre y una mujer que están delante de Dios pueden hacer más que un I presidente. guarantee you, Daniel stood before Almighty God in Daniel chapter 6, and that lion could not open his mouth. Praise God. Daniel en el capítulo 6 estuvo delante de la presencia de Dios y ese león no Daniel pudo stood hacerle before the daño. living God in Daniel chapter 9. It was about 67 years in the captivity and interceded for that captivity to be over. En el capítulo 9 de Daniel, él se levantó delante de Dios. Ya habían pasado He 67 knew años the de timing of the cautiverio. scriptures and he started moving about 3 years in advance. Y 3 años antes de que se cumplieran los años, él empezó a He was about interceder. 87 years old. Él ya tenía como I don't 87 think too many años. of us are 87 in here. Yo no sé cuántos aquí tienen A man 87. of God praying unto God. Pero un hombre de Dios Turn the orando. captivity, oh God. Vuélvenos de la Turn the cautividad, oh captivity of Dios. Guatemala. Vuélvenos de la cautividad Turn en the captivity, Guatemala. oh God. Vuélvenos de la Bring your cautividad. revival in this land. Trae un Take avivamiento a esta away the tierra. things that are displeasing in your eyes. Llévate las cosas que te Oh, desagradan. can somebody praise God tonight? Alguien puede alabar a Dios This esta was noche. Ezekiel. This was his heart. Porque este es Ezequiel, este es su corazón. Idolatry is not going to be in my house. La idolatría no estará en mi casa. Look at this particular thing. Vean esta cosa en particular. Ezekiel shows him in Ezekiel. The Lord shows Ezekiel in chapter 8 about idolatry. En Ezequiel At 8, its max. Dios muestra la idolatría en su Chapter máximo. 9. En el capítulo The 9, glory of God starts to lift off the tabernacle. la gloria de Dios empieza a irse del So that would tabernáculo. have been the glory over the mercy seat in the tabernacle of Moses, which shadows over the Ark of the Covenant. Esta era la gloria sobre el asiento de misericordia del tabernáculo de Moisés. There's a great lesson in this. Y hay una gran lección Ezekiel aquí. 9, Ezekiel 10, Ezekiel 11. Ezequiel capítulos It's 9, called 10 the y 11. departure of the glory of God. Se le llama la
la ida de la gloria de Dios. Good news, good news. Buenas noticias, buenas noticias. Chapter 40, Capítulo 40. that glory is going to come back again. Esa gloria va a So regresar. this is not all negative. Así que no todo es But we'll negativo. take the negative tonight. Vamos a ver lo We'll negativo get the hoy. positive a little bit later. Y más adelante vamos a ver lo positivo. But this is how our God is. Pero así es nuestro They're Dios. doing hideous, wicked things. Están haciendo cosas horrendas. And He's showing this is the because. This is the understanding. This is why I'm doing this, Ezekiel. Y le dice, esta es la causa, Ezequiel, esta es la razón por la que lo The hago. glory lifts and goes to the threshold. La gloria se levanta y se va hacia el umbral. It seems to stop. Y parece detenerse. I wonder why. Yo me pregunto por qué. The book of Revelation. El libro Apocalipsis. I gave her space to repent, Le di tiempo para arrepentirse and she repented not. y no se arrepintió. Our God Nuestro Dios knows our frailties. conoce nuestras debilidades. He knows our shortcomings. Conoce cómo nuestras We debilidades. got caught up in something. Nosotros nos caemos en We algo were like on a vacation in the Lord. y es como si estuviéramos de And then He awakens vacaciones. us. We're like, what has happened? Y cuando nos aviva, nos preguntamos qué pasó. I was driving down a highway one time. Una vez iba por una And carretera I was starting to go to sleep. y me And adormité the trailer truck driver, because I still had my high beams on, y pasó un tráiler shot a light in his mirror and it came back in my face. It looked like a car was coming rapidly towards me. y a través de la luz de este tráiler se me reflejó en el rostro y parecía como That que si light viniera en contra de mí. shook me to no end. I mean, it was like a truck coming so fast. Y esta luz me espantó porque parecía que el tráiler venía en mi contra. God awakens us. Dios nos despierta. Ephesians chapter 5. Efesios capítulo 6. And we go, my God, how did I find myself here? ¿Y cómo me encontré yo aquí? There's hope. Hay esperanza. He doesn't just say, okay, you wicked people, I'm leaving you. Él no simplemente dice, personas malvadas, yo me largo. Their wickedness is tremendous. La maldad era But He grande, lifts up off the Ark of the Covenant. pero Él se levanta del arca del He pacto stops at the threshold. y se detiene en el umbral. As if He said, does anybody care that you're going to lose the glory of God and all the protection therein? Como diciendo, ¿a alguien le preocupa que la gloria de Dios está a punto The de glory irse, is su protección? And He's waiting. Y está esperando. And then He moves out to the gate and the door. Y luego pasa a la puerta. Ezekiel 10, 4, 18 and 19. En Ezequiel 10, It 4, seems as if He waits again. en Ezequiel 10, versos 18 y 19, pareciera como que Él espera otra vez. God is waiting for the church. Y Dios está esperando por la iglesia. And we need to get it together. Y debemos Blessings. levantarnos. Las bendiciones. And also be able to cry before God. Y también ser capaz de clamar delante We de will Dios. feast before the Lord. We will feast before the Lord. Vamos a tener fiesta en el Señor. But we won't fast before the Lord in many churches. Pero en muchas iglesias no se hace ayuno The por el book of Señor. Isaiah said the Lord called for weeping. El libro de Isaías dice que el Señor and llamó por un behold, clamor feasting. y en vez de eso hicieron fiesta. And we need to prepare our hearts. Y debemos preparar nuestro corazón Because there's souls to be won. para que nuestras almas sean There's people to salvas, be strengthened, young people to be made stronger. que los jóvenes se fortalezcan. And there's a time we need to feast. Y es un tiempo, hay un tiempo But we para also need fiesta. to balance like Ezekiel. We need to fast. Pero también está el balance en Ezequiel para ayunar. What's gripping our heart today? ¿Qué está en nuestro corazón hoy? You're hearing what I'm saying. ¿Ya escucharon lo que estoy diciendo? I'm really concerned for my country. Estoy muy preocupado por mi país. And I'm here to do my best Y yo estoy aquí para hacer lo mejor for the Christians of Guatemala to go the way God wants you to go. para que los cristianos de Guatemala vayan por el camino que deben Certainly ir. not the only spokesman. There's many, many people. You have ministers here better than what we can do, but we can at least bring a portion to you. Yo no soy el único predicador, hay muchos otros y tienen a muchos acá, pero yo al menos hago mi parte. Ezekiel chapter 11 Ezequiel capítulo 11 goes to the city. Now he's off the temple. va a la ciudad y ahora está en el templo. Can't you hear him? No puede oírlo Does anybody care? porque nadie le importa. What happened when Adam and Eve lost the glory of God? ¿Qué pasó cuando Adán y Eva perdieron la gloria de Dios? They were naked, before, and they didn't know it. Estaban desnudos antes y no lo notaban, no My sabían. persuasion is they had the glory of God Mi apreciación es que ellos tenían la gloria de until Dios they sinned. hasta que pecaron And here the Lord is. y vieron y escucharon del Señor. He's off the temple now. Él se fue del templo ahora. Anybody care? ¿Y a alguien le importó? All right, he's leaving the city. Ahora ya está a punto de irse a la ciudad. Anybody care?
¿A alguien le importa? I'm on the mountain. Ya estoy tocando. Ezekiel chapter 11. Ezequiel capítulo 11. The glory is a defense. La gloria es una defensa. Isaiah chapter 4 says in the last days the glory will cover every true church and it will be a defense against all those that goes on in that day. En Isaías 4 se nos dice que la gloria va a cubrir toda iglesia They're y esta va a losing proteger todo. the glory of God Están perdiendo and la all that gloria that de Dios. entails, including defense. Y todo lo que esto conlleva, incluso la defensa. Anybody care? ¿A alguien le importa? So he goes up on the mountain Así que sigue hasta el monte and waits. y espera. And then we hear no more. Y ya no escuchamos más. And he's not going to return. Y no va a regresar. To everything that drove it out Porque todo lo que lo sacó is reversed. se revierte. And if it's reversed, Y si esto se revierte, he will return back to his entonces temple. Él va a regresar. And there will be Isaiah 4 Y ahí será Isaías and Isaiah 4 60. e Isaías And the 16. glory of God will rest on the true churches in the last days. Y la gloria de Dios va a descansar sobre las And they will be verdaderas well iglesias protected like the Ark of the Covenant, en Ark of Noah. los últimos días y serán protegidas como el arca de Noé. You don't have to accept this, No tienen que aceptar esto, but Jewish rabbis say pero un rabí judío decía that you could hear a cry from the mountain, que se podía oír un llanto del monte, the Lord longing for his people. el Señor llorando por su pueblo. Idolatrous, La idolatría, rebellious, la rebelión stubborn people, y la necedad del pueblo. but he still has a heart to reach out to them. Pero aún tiene un corazón para alcanzarlos. He's a holy God, Es un Dios santo and he has his words. y tiene su palabra. His name is above every name, Su nombre está sobre todo and nombre his words are above his name. y su palabra está And if we sobre su break his nombre. words, we dishonor him. Cuando quebrantamos su palabra, lo deshonramos a Él. Do we love Jesus Christ, ¿Amamos a Jesucristo or do we like Jesus Christ? o queremos a Jesucristo? What kind of question is that? ¿Qué clase de pregunta es esta? Well, let's see what Jesus defines as love. Bueno, veamos cómo New define Testament, John chapter 14. en el Nuevo Testamento, en Juan 14, cómo se define el amor a Cristo. Do you love me? ¿Me amas? Keep my commandments. Guarda mis mandamientos. Starting in chapter 14, verse 15. En el verso 15, Do you love me? ¿me amas? Keep my words. Guarda mis palabras. Do you love me? ¿Me amas? Keep my sayings. Guarda mis dichos. God is calling the church back to the Word of God. Dios está llamando a la iglesia de regreso a su And palabra. if there's a true prophet, Y si hay un verdadero and profeta, Ezekiel is one of them, y Ezequiel es uno de he estos, calls us to the Word of God. nos llaman a la palabra de Eat Dios. it, eat it, eat it. Cómanla, cómanla, And the true cómanla. prophet in Luke chapter 24 Y el verdadero profeta en Lucas 24 took those two men, tomó a esos dos hombres, not to a vision, no a una visión, but to the Word of God. sino a la palabra de Dios. And when they had the Word open Y cuando tenían la palabra abierta by the true prophet of God, a través del verdadero profeta de their Dios, hearts burned within sus them. corazones ardían dentro. We can have the presence of God, Podemos tener la presencia de Dios, but we've got to really desire the glory of God. pero debemos desear la gloria de Who Dios. wants that? ¿Quién quiere esto? I do. Yo. Because beholding His glory, we shall be changed. Porque en su presencia seremos transformados. And God is going to bring it back Y Dios la va a traer de if we vuelta. reverse everything they did wrong. Si revertimos todo lo que ellos hicieron mal, We cannot allow idolatry in our hearts. no debemos permitir We la idolatría en cannot nuestro corazón. permit stubbornness to be in our life. No debemos permitir la We necedad en cannot nuestro corazón. permit rebellion to be in our hearts. No podemos permitir la rebelión en nuestro corazón. And God can help us Y Dios nos puede ayudar because He will make all things new. porque Él hará todas las cosas nuevas. When we come back, Y cuando regresemos, He's going to deal with the hard heart. Él va a tratar con el corazón He's got endurecido. a covenant promise Él tiene un pacto in the book of Ezekiel en el libro de Ezequiel to take out the stony heart. para cambiar, sacar el corazón de Have a piedra. nice meal. Tengan un buen Think descanso seriously about what you heard. y piensen seriamente lo que han We need the escuchado glory of God. para que veamos la gloria de Amen. Dios. Praise God. Amén.